Buen día, mi nombre es Marta Cristina Jiménez y tengo la oportunidad de abordar la norma internacional de información financiera número 13, medición del valor razonable. El objetivo de esta norma es definir el valor razonable, establecer en una sola norma un marco para la medición del valor razonable y requerir información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Esta norma se aplicará cuando otra norma requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable. Definición de valor razonable. Esta NIF define como valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. El activo o pasivo. Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, la condición y localización del activo y restricciones si las hubiera sobre la venta o uso del activo. El activo o pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes. Un activo o pasivo considerado de forma independiente como un instrumento financiero o un activo no financiero, o un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos como una unidad generadora de efectivo o un negocio. La transacción, una medición a valor razonable, supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada y entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. Una medición a valor razonable supondrá que las transacciones de venta del activo o transferencia del pasivo tienen lugar en el mercado principal del activo o pasivo, o en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Participantes del mercado. Una entidad medirá el valor razonable utilizando supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo. Es decir, la entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos como el activo o pasivo, el mercado principal para el activo o pasivo y los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en ese mercado. El precio del mercado principal o más ventajoso utilizado para medir el valor razonable del activo o pasivo no se ajustará para los costos de transacción porque no son una característica de un activo o un pasivo y no incluyen los costos de transporte. En el precio en el mercado principal se ajustará por los costos, si los hubiera, en los que se incurriría para transportar el activo desde su ubicación presente a ese mercado. Aplicación a activos no financieros. Máximo y mejor uso de los activos financieros. Debe de tenerse en cuenta la utilización del activo que es físicamente posible. Por ejemplo, la localización o dimensión de una propiedad. Legalmente permisible. Las regulaciones de zonas aplicables a la propiedad. Y financieramente factible. Tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible genera un ingreso o flujos de efectivo adecuados. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Los principios generales son una medición a valor razonable que supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad
En el caso de un pasivo, permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidaría con la contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de la medición. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado, receptor de la transferencia, cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. El instrumento no se cancelaría o extinguiría de otra forma en la fecha de la medición. Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. En estos casos, una entidad medirá el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio de la forma siguiente. A, precio cotizado. B, si el precio no se encuentra disponible. Y C, si utilizando otra técnica de valoración, tal como un enfoque de ingreso o un enfoque de mercado. Pasivos e instrumentos de patrimonio no mantenidos por otras partes como activos. Por ejemplo, cuando al aplicar una técnica de valor presente, una entidad podría tener en cuenta algunos de los elementos tales como las salidas de efectivo futuras en las que un participante de mercado esperaría incurrir para satisfacer la obligación. El importe que un participante de mercado recibiría para realizar o emitir un pasivo o instrumento de patrimonio idéntico, utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio de la partida idéntica. Riesgo de incumplimiento. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito y cualesquiera otros factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. En efecto, puede diferir dependiendo del pasivo, como si el pasivo es una obligación de entregar efectivo o una obligación de entregar bienes o servicios, las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas con el pasivo si las hubiera. Restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad. El efecto de una restricción que impide la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad estará incluido implícita o explícitamente en los otros datos de entrada de la medición del valor razonable. Por ejemplo, en la fecha de la transacción, el acreedor y deudor aceptarán el precio de transacción del pasivo con plena comprensión de que la obligación incluye una restricción que impide su transferencia. Pasivo financiero con una característica que lo haga exigible a petición del acreedor. El efecto de una restricción que impide la transferencia de un pasivo o instrumento de patrimonio propio de una entidad está incluido implícita o explícitamente en los otros datos de entrada de la medición del valor razonable. El valor razonable de un pasivo financiero con características de disponibilidad inmediata, como un depósito a la vista, no es menor que el importe por pagar exigible de inmediato, descontado desde la primera fecha en que se podría requerir que se pague el importe. Aplicación a activos y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgos de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado y al riesgo de crédito. Se permite a la entidad aplicar una excepción a esta norma para medir el valor razonable. Solo si la entidad lleva a cabo una gestión al grupo sobre la base de exposición neta de una entidad a un riesgo de mercado y crédito, o si proporciona una información sobre esa base sobre la NIC 34 o la medición a valor razonable en el estado financiero al final de cada periodo. Una entidad medirá el valor razonable del grupo de activos financieros o pasivos financieros de forma congruente con la forma en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de la medición. Exposición a riesgos de mercado. Al utilizar la excepción para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros, gestionados sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado particular, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado.
Una entidad se asegurará de que el riesgo de mercado a los que está expuesta la entidad dentro de ese grupo de activos financieros y pasivos financieros es sustancialmente el mismo. Exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular. Al utilizar la excepción para medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros contraídos con una contraparte particular, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable, cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. La medición del valor razonable reflejará las expectativas de los participantes del mercado sobre la probabilidad de que este acuerdo sería exigible legalmente en el caso de incumplimiento. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo, está el precio de entrada y el precio de salida. El precio de entrada es el precio de la transacción, el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo. Y el precio de salida, que es el valor razonable del activo o pasivo, es el precio que se recibirá por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo. Técnicas de valoración. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Principios generales son las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable, que maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de entrada no observables. Datos de entrada basados en precios comprador y vendedor. Si un activo o un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un precio vendedor, el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor, que sea el más representativo del valor razonable en esas circunstancias, se utilizará para medir el valor razonable independientemente de dónde se clasifique el dato de entrada en la jerarquía de valor razonable. La jerarquía de valor razonable sirve para incrementar la coherencia y comparabilidad de mediciones de valor razonable e información a revelar relacionada. Esta norma establece una jerarquía de valor razonable que clasifica en 3 niveles los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. Datos de entrada nivel 1. Son precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Un dato de entrada de nivel 1 estará disponible para muchos activos financieros y pasivos financieros. Por ello, el énfasis dentro del nivel 1 se pone en la determinación de los dos elementos siguientes. El mercado principal para el activo o pasivo, en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio de ese mercado en la fecha de la medición. Los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que esté disponible. Si el activo y pasivo tienen un plazo especificado, el dato de entrada de nivel 2 debe ser observable para el citado activo o pasivo durante la práctica totalidad de dicho plazo. Muchas gracias.